Feliz jueves, lectores y suscriptores de Periódico AM. Les habla Enrique Gómez y hoy tengo el gusto de que nos acompañe la virtual candidata de Morena por la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También quiero destacar la participación en esta entrevista de los suscriptores de AM que nos hicieron llegar algunas preguntas y quienes sin su apoyo no podremos hacer periodismo independiente. Entonces empezamos. Claro que sí, Enrique. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. El periodo de 2014-2015 fue, yo supongo, muy interesante en tu vida. Un par de cambios importantes. Pasaste de militar por el PAN a militar por Morena y te mudaste de Sinaloa, donde creciste, a Guanajuato. ¿Qué suscitó esos cambios? Mira, yo en el 2012 estaba como directora general de Migración. Y como directora general de Migración, ya en la última etapa, ya para el cierre del periodo en el que encabezaba Felipe Calderón, me pidieron una serie de situaciones que firmara, a la cual yo me negué, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el servicio por 60 millones de pesos de autobuses, los cuales no tenían un contrato. Cualquier compra en gobierno federal, estatal, municipal es a través de contrato y esta no la tenía, este pago que querían hacer, de tal manera que no accedí. Después me pedían pagarle una campaña de medios ya al final del periodo de Felipe por 500 millones de pesos a Televisa, a TV Azteca, sin licitación. Entonces yo les insistía, pues tenemos que hacer el proceso completo, ¿no? Tiene que ser así porque así lo dicen nuestras leyes. Entonces finalmente me dicen, no, va sin licitación si quieres y si no quieres, pues mejor, ahí la dejamos. Pues mejor te firmo la renuncia a tener que firmar un documento donde a mí me comprometa que no tiene un respaldo legal, que era el pago de 60 millones de pesos, ni te voy a firmar lo otro, entonces mejor te firmo la renuncia. Entonces se da este tema, hay denuncias, una denuncia penal que puse por mal manejo de recursos, una denuncia laboral y una denuncia ante Función Pública y, si no mal no recuerdo, también en la Auditoría Superior de la Federación. Se hicieron las denuncias correspondientes y obviamente pues firmo la renuncia, salgo de ahí muy agresivamente fue el tema porque ellos estaban muy molestos, muy enojados y finalmente salgo y yo ya no quiero saber nada del Partido Acción Nacional, ¿no? Porque obviamente me consta pues que se les olvidaron los principios básicos de doctrina que tanto predicaban. Entonces en ese momento yo salgo, ya no me senté a gusto en un partido donde únicamente había llegado por dinero, igual que el PRI. Entonces no era lo mío, entonces francamente yo no me sentí a gusto y en ese momento me doy un compás de espera. Posteriormente hay un empresario de aquí, Ricardo García Oseguera, que nos invita a un grupo de compañeros que estábamos en la misma situación, a empezar a buscar el tema de Morena. Empezar a buscar, ¿por qué? Porque era algo incipiente, todavía ni siquiera era algo formal Morena. Entonces nos invita, él tenía intenciones de contender por la alcaldía en el municipio de Silao. Entonces nos dice, pues nos invita a estar en Guanajuato, empiezo yo a leer todos los libros, o los más que pudiera, pues, de Andrés Manuel López Obrador, y entender la izquierda, ¿no? Entender la izquierda que él representaba en ese momento, cuál era la opción, hacia dónde nos iba a llevar como país esa opción de gobierno que él ofrecía y que venía ofreciendo desde el 2006, 2012, iba por la tercera en el 2018. Entonces, la verdad es que fue algo que me sentí muy identificada. Posteriormente pude platicar con él en alguna de sus venidas hacia acá, fue en el municipio de Moroleón. Ahí pudimos platicar y la verdad es que fue una persona que me convenció porque lo sentí muy auténtico, sumamente honesto y sobre todo era la opción que necesitaba en ese momento nuestro país después de venir de años escandalosos con Peña Nieto, ¿no? Un corruptazo
de venir de escándalos también con Felipe Calderón, de venir de una situación de crisis donde ya no había, donde el tema de honestidad era impensable casi en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, ¿no? Hay una foto incluso donde está Felipe, ¿cómo se llama Peña Nieto? Y están todos los gobernadores, ¿no? Y la mitad de ellos, pues señalados con actos de corrupción. Entonces el país necesitaba una renovación, una nueva alternativa, una nueva forma, no de gobierno, ¿no? Sino de cambiar completamente el sistema de gobierno con el que nos habían estado gobernando durante muchos años, ¿no? Entonces, ahí es donde me convence, me inscribo en el 2015 a Morena, era muy incipiente todavía este partido, nuestro partido. Posteriormente se ha venido fortaleciendo de una manera increíble y es ahí donde me inscribo y me invitan a participar posteriormente como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato. Me inscribo, nos dan los votos suficientes y bueno, de ahí en adelante hemos estado en el estado de Guanajuato y hemos estado trabajando mucho, entendiendo mucho la mentalidad, cómo trabaja, cómo ha trabajado de una manera terrible el Partido Acción Nacional, cómo ha generado un gran problema de pobreza en el estado que se ha desembocado en violencia, en consumo de drogas y en una serie de descomposición social terrible. Yo veía la respuesta de Diego Sinue, del gobernador, que tú le preguntabas, le cuestionabas, ¿no? La situación que se vive en el estado y él admite que hay una descomposición social y que hay una descomposición del tejido social. Y yo no entiendo cómo siendo gobernador, teniendo todas las herramientas para evitar esta descomposición del tejido social, no ha hecho absolutamente nada. También hay un reconocimiento de él de que hay un alto nivel de consumo. Somos por desgracia, el estado donde nuestros jóvenes consumen más drogas y drogas duras, ¿no? Entonces, no entiendo cómo el gobernador, siendo gobernador, no ha hecho absolutamente nada por ninguno de los dos temas, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente el tema de la seguridad, ¿no? Que ahí le da la vuelta diciendo de una manera muy irresponsable que estamos en el 6º lugar. ¿Sí? En el 6º lugar no es cierto, estamos en el primer lugar. ¿Sí? El 6º lugar es tomando en cuenta por cada 100,000 habitantes. En términos de homicidios, nada más para clarificar. Ajá, así es, pero es una mentira. Estamos en el primer lugar en homicidios dolosos, el primer lugar en homicidios culposos, el primer lugar en muertes violentas de mujeres, el primer lugar en asesinato de policías, el primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes. Esa es nuestra realidad, Enrique. Sí, vamos a entrar al tema de seguridad en unos minutos porque creo que quizá es el que me más... adelanté, sí. No, está perfecto. Volviendo un poco a tu trayectoria en Guanajuato, has ocupado 2 diputaciones locales y una federal, ¿correcto? No, estando en Sinaloa fui diputada federal y diputada local. Exacto. Ajá, Y una acá en diputada local, local. Sí, es correcto. Todas plurinominales. Es correcto. Sería la primera vez entonces ahora que compites por un puesto de elección popular. Sí. Okay. Es correcto. ¿Se le puede ganar al PAN en Guanajuato? Claro que sí. Es el mayor bastión del PAN. Por supuesto, pero también está muy desgastado, ¿sí? Cuando también escuchamos, y te voy a dar una muestra también de ello, que tú eres testigo también, cuando dice el gobernador, Carlos Amarripa es el mejor, bla, bla, bla. No lo voy a repetir para que no agarren ese pedacito, ¿no? El peor fiscal a nivel nacional lo tiene el estado de Guanajuato y se llama Carlos Amarripa Aguirre. Y gracias a él y a partir de que él llega a esa posición, que antes era la Procuraduría, después se convierte en Fiscalía, es cuando empieza un gran proceso de descomposición. Todavía el tema de descomposición empieza a crecer de una manera increíble, ¿sí? Y de estar en 400 asesinatos, homicidios al año, se multiplicaron y son 4,000, más de 4,000 este último año.
¿sí? Entonces, ¿qué te puedo decir? Francisco Arias Ibarra pregunta que si ya recorriste los municipios del estado para conocer a fondo la problemática de Guanajuato. ¿Cómo resumirías los principales problemas que has observado y cómo los resolverías? Y especifica el suscriptor, no rollo, ir al grano. Claro. Mira, número 1, he recorrido muchas veces los municipios, porque como dirigente estatal tenía que atender todos los municipios, ¿sí? Desde León, Irapuato, desde el corredor industrial hasta Victoria, Jichú, Tierra Blanca, San Diego de la Unión, Pénjamo, Acámbaro, todos los municipios, los 46 municipios. Ahorita en la pre-campaña tuve la oportunidad, tuvimos una pre-campaña, hay que decirlo también, muy exitosa. Ganamos la pre-campaña, terminamos con 5 puntos arriba en la pre-campaña. Entonces eso nos pone pues muy felices, muy contentos. Y por supuesto que tenemos claro cuál es el problema número 1, número 2 y número 3 de lo que le aqueja al estado de Guanajuato. Número 1 es la seguridad. Número 1. Número 2 es la pobreza. Y número 3 es el tema del agua. Ahorita yo no puedo hablar propiamente de propuestas Correcto. de campaña porque el Instituto Electoral me puede sancionar. Entonces me voy a tener que detener un poquito en este tema. Sin embargo, son asuntos que hemos venido repitiendo durante la pre-campaña, las diferentes formas que nosotros soñamos, porque en la pre-campaña tampoco puedes decir literal cuáles son tus propuestas, pero sí puedes decir anteproyectos. Podíamos hablar de anteproyectos, podíamos hablar de sueños, podíamos hablar de escritos, de esbozos, que fue de lo que estuvimos hablando durante toda la precampaña. Entonces, lo tenemos muy claro. Muy bien. Ahora sí entremos al tema de seguridad. Y para dar un poquito de contexto, el año pasado a nivel nacional hubo 30.523 asesinatos, 171.085 en lo que va del sexenio de AMLO, contra 157.000 en el sexenio de Peña Nieto y 121.000 de Calderón. Es el sexenio más violento de la historia de México. Recordaremos todos que la estrategia de seguridad desde la boca de AMLO es abrazos, no balazos. ¿Tú crees que ha funcionado? Mira, sí ha funcionado porque cuando en el 2018 hay cambio de gobierno, Peña Nieto deja muy alta el tema de los homicidios. Entonces, lo que hizo el presidente a través de una estrategia, que es una estrategia que incluso debería de tenerse acá, que por cierto no hay estrategia de seguridad pública, ¿sí? Aquí en el estado de Guanajuato hay una estrategia a nivel nacional. Esa estrategia a nivel nacional se evalúa, número 1, se aprueba por el Senado y se evalúa por el Senado cada año. Se está evaluando, se analiza, se revisa, se corrige, se hacen las observaciones necesarias y se devuelve al Ejecutivo. Hay una estrategia como tal, ¿sí? Y esa estrategia ha generado una baja en los homicidios. Tan es así que en el estado de Guanajuato también se ha visto beneficiado por esta estrategia. De estar en 5,000 homicidios, bajó a 4,000 el año pasado y tiene que ver mucho con el tema de la estrategia nacional, ¿sí? Tiene que ver mucho con los más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional que se han estado, que se desplegaron en el estado de Guanajuato. Entonces, y tiene que ver también con el tema de un seguimiento puntual de parte del propio presidente de la República. Mientras el presidente de la República se reúne todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad, aquí el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en el periodo del 2019 al 2023, en una pregunta que se le hizo a Transparencia, asistió solamente en una ocasión a las reuniones de seguridad pública, en una ocasión. Y fue en el municipio de Irapuato en el año 2020. Fuera de ahí, jamás se volvió a parar. Entonces, tú como gobernadora, sé que no puedes dar propuestas, pero ¿seguirías una estrategia similar a esa de abrazos, no balazos? O sea, de no perseguir al narco.
No es precisamente eso lo que se ha estado haciendo. ¿Por qué va y visita a la mamá del Chapo a Badiraguato, Sinaloa? Pues yo no creo que vaya y visite a la mamá del Chapo. Yo creo que ha estado visitando los municipios más pequeños de todos los estados. Aquí estuvo, por ejemplo, estuvo en Jichú, Sí. estuvo en Victoria, estuvo en los municipios, en Atarjea, y ahí hizo compromisos de carreteras, de apoyo a los grupos indígenas, y él normalmente, él cree mucho, y yo creo que digo, es muy evidente, cree mucho en apoyar a todas, digamos, a las minorías, ¿no? A las personas que por años han estado abandonadas, han estado rezagadas, lo dice claramente mucho el emblema por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Primero los que menos tienen. Entonces, digo, yo no creo que haya ido a ver a la mamá del Chapo, ni mucho Bueno, menos. hay fotos y video de AMLO saludando personalmente Cuando la a la mamá saluda, del bueno, Chapo. pues Digo, tomó esa decisión quizá de no es parte saludarla, del así contexto. es respetable. Ok. Ángel Osorio nos pregunta, o bueno, más bien te quiere preguntar qué has criticado en todo momento en la inseguridad, como hoy también lo haces, y mucho de lo que has sugerido es cambiar al fiscal, que también lo estás haciendo ahorita. Aparte de eso, igual, sin hablar de propuestas, ¿qué ejemplos hay de cosas que se pueden hacer aparte de cambiar al fiscal, que no es el único responsable de la seguridad en Guanajuato? De hecho, está el secretario de Seguridad en Guanajuato. ¿Qué otras cosas crees que el gobierno pudo o puede hacer para reducir la inseguridad? ¿Qué es lo que el gobierno puede hacer? No son propuestas, es lo que el gobierno puede hacer. Número 1, implementar una estrategia de seguridad pública estatal. Al principio nos quisieron vender una especie de golpe de timón que no terminó en nada, que fue un tremendo fracaso y un tema evidentemente publicitario. ¿Sí? En primer lugar, definir junto y en coordinación con la Federación una estrategia de seguridad pública, de la mano con la Federación. No puedes no hacerle caso, no puedes no nada más ir a una sola reunión como lo hizo Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Tienes que ser constante, permanente, es un tema muy delicado como para que le des la espalda a este asunto. Bueno, número 1, estrategia de seguridad pública. Número 2, que los policías tengan la facultad de investigar, de investigación. En este momento, el marco jurídico del Estado no permite el tema de la investigación, ¿sí? Y cuando nosotros revisamos, cuando yo estaba en el Congreso y revisamos este tema, nosotros estuvimos proponiendo mucho tanto el tema de la estrategia, el tema de que haya inteligencia, de que se actúe con inteligencia y que se implemente inteligencia y que tenga la facultad de investigación por parte de los policías, municipal. de los policías estatales principalmente, Okay. ¿sí? Estatales principalmente. Entonces, este tema, otro tema es aumentar el número de policías estatales. Ahorita son 4,000. Ahorita son 4,000. Y deberíamos de tener 11,000, ¿sí? Okay. No hay una atención, no hay un cuidado, no hay un seguimiento al tema de seguridad pública, ¿sí? El gobernador dio la espalda al tema de seguridad pública, lo dejó en manos de Carlos Zamarripa, lo dejó en manos de Álvaro Cabeza de Vaca, ¿sí? Y los resultados ahí están. Yo no puedo decir nada, ¿no? Simple y sencillamente, solamente quisiera decirte algunos números que me llaman mucho la atención. Datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional de enero del 2019 a diciembre del 2023, homicidios dolosos 17,910. Así es. Homicidio culposo 10,680. Total 28,590. Esos 28,590 son responsabilidad del gobernador actual, porque hay una ley de seguridad pública donde justamente lo señala él como el principal responsable de la materia de seguridad pública en nuestro estado. Ok. El gobernador, en tonos similares a lo que mencionas de investigación, dice que algunas razones que obstaculizan la persecución de delincuentes y la impartición de justicia es que por ley hay delitos del fuero federal que ni el gobierno estatal ni las policías municipales pueden atender o perseguir. Él propuso, de hecho nos lo dijo aquí, que los diputados cambien la ley para que todos los órganos de seguridad, sin importar el fuero, puedan perseguir a los delincuentes. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, son como pretextos
para no haber hecho lo que debió de haber hecho, ¿no? Creo que nadó de muertito Diego Sinué durante todos estos años, que es lamentable para los guanajuatenses, que es una vergüenza también nacional que diga que tiene los mejores elementos, ¿no? Como Carlos Amarripa, insisto, y Álvar Cabeza de Vaca. Hay que recordar que los homicidios son del fuero común. Cuando hablamos de fuero común estamos hablando de que puede y que debe hacer algo el Estado y que puede y debe de hacer algo la Federación. Pero, por ejemplo, la persecución de narcotraficantes, crimen organizado, este tipo de cosas, tengo entendido que no le competen al Estado por temas del fuero. Mira. Entonces, perdón, la pregunta realmente es si estás de acuerdo en que se cambie la ley para que cualquier órgano de seguridad pueda perseguir crímenes, delincuentes, sin importar el fuero. Sí sería interesante, Okay. sí sería interesante y creo que creo que abonaría muchísimo, pero hay que recordar, mira, en estos casos, por ejemplo, cuando vemos la Ciudad de México, o sea, Claudia no dijo, ay, estos no me tocan a mí. Bueno, es un contexto diferente, ¿no? Aquí la incidencia no del es un crimen contexto organizado es diferente. Estamos hablando de 30 años gobernados por la izquierda en la Ciudad de México, 30 años gobernados por la derecha aquí en el estado de Guanajuato. No es un contexto diferente. La misma Claudia en Guanajuato. Y aquí, si me permites, perdón, los homicidios los bajó Claudia. En México, sí. O sea, la línea va hacia abajo, está muy clara la línea. Y aquí es una cosa impresionante de cómo va. No podemos calificar, o sea, el estado de Guanajuato es una situación que sale de lo común. O sea, cuando se ven las gráficas a nivel nacional, Guanajuato es el estado que más aporta violencia al país. Es el número 1 generador de violencia. ¿Sí? Entonces, de que las cosas no están bien, es evidente, no están bien, los números ahí están, ¿sí? Lo que ustedes publican diariamente, ahí está. Entonces, es un problema de un sistema de modelo económico que ya está caduco, que no sirvió. ¿Y que no sirvió por qué? Cuando nosotros vemos, Enrique, por ejemplo, cuánto gana, cuánto es el promedio de lo que se gana a nivel estatal en el estado de Guanajuato. Por ejemplo, Nuevo León, ¿cuál es el salario promedio? 8,980 pesos. Baja California Sur, 10,600 pesos, promedio de salarios. Jalisco, 6,260 pesos. El estado de Michoacán, 6,780 pesos. Y que está aquí cerquita, Michoacán, Jalisco. Guanajuato, 4,700 pesos. O sea, hay una caída tremenda en el tema económico, ¿sí? Tampoco ellos pueden presumir que si la quinta potencia económica a nivel nacional, pero eso no se siente en los bolsillos, aquí está la realidad, y no se siente en los bolsillos. ¿Y qué fue lo que pasó? Copiaron este tema de lo que pasó con las muertas de Juárez hace unos años. En Juárez, el panismo pues atrajo inversiones que no le sirvieron al Estado al final del día. ¿Por qué? Porque eran inversiones donde las empresas pagaban muy poquito. Entonces, al pagar tan poquito, empezó ese proceso de descomposición. Se dio un fenómeno terrible que fue el tema de las muertas de Juárez. Entonces, algo parecido quisieron hacer acá en el corredor industrial. Cuando vienen las grandes empresas, pero no vienen con los sueldos con los que se paga. Por ejemplo, esas mismas empresas en Estados Unidos pagan otros sueldos. Si nos vamos a Canadá, pagan otros sueldos. Si nos vamos a cualquier otro país, pagan otros sueldos. A nosotros nos vendieron como mano de obra barata, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tampoco hay mucha preparación de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes tampoco tienen acceso a la educación. Es decir, nos faltan universidades, nos faltan preparatorias, nos faltan escuelas. ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho diferente en el tema económico para prevenir que la situación de los bajos salarios en Guanajuato se perpetuara? Mire, en primer lugar, creo que no puedo hablar de propuestas. Okay. Sí, pero sí tenemos muchos planes en este tema, pero no puedo hablar mucho de propuestas. Me gustaría platicar un tema de política, pero también del agua, que como tú bien mencionas, no solo es un problema en Guanajuato, es un tema que le preocupa mucho a los lectores de AM. La semana pasada, en la entrevista que le hicimos a Diego, el gobernador de Guanajuato, nos contó su punto de vista acerca del por qué no se han concretado proyectos hídricos en Guanajuato.
Y su respuesta, en pocas palabras, es la federación nos castigó. ¿Por qué AMLO impidió que llegara agua de Zapotillo a Guanajuato a pesar de que existe un decreto que está ya designado que la presa sí va a alimentar a Guanajuato y los otros de Jalisco? Pues yo creo que ese tema se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, el tema de la inundación de los pueblos que estaban alrededor. Si subían mucho, los niveles de agua generaban la inundación de varios pueblos y ese problema se convirtió en un problema social, porque obviamente los pueblos que iban a ser inundados inmediatamente se alebrestaron y dijeron, no, nosotros no queremos desaparecer, ni queremos que nos desaparezcan. Creo que le ha faltado muchísimo nivel de gestión al propio gobernador. Así como no se levanta para las mañaneras y no se levanta para el tema de seguridad pública, y solamente fue una sola vez en 5 o 6 años, creo que tampoco hizo lo necesario para generar todas las condiciones para que se crearan las diferentes propuestas, las diferentes análisis, los diferentes opciones que había, ¿no? Porque también estaba la presa que está en Acámbaro, era una opción, trasladar agua de la presa de Acámbaro, de la presa Solís, hacia los municipios más cercanos, que tampoco se concretó nada. Habla de un plan C, que tiene que ver con el municipio de Cuerámaro, que tampoco se ha concretado. Es decir, también en estos temas se necesita ser insistente y se necesita tener voluntad para arreglar las cosas. Entonces, yo no he visto en este gobernador un gobernador que tenga voluntad de hacer las cosas, que tenga claridad de hacer las cosas. Entonces, veo un gobernador totalmente ausente de los problemas del Estado, ausente del problema de seguridad, ausente del problema que tiene que ver con la drogadicción en nuestro estado, ausente del problema del agua, ausente del problema de la descomposición del tejido social, ausente en el tema de la gran pobreza que habita en el estado de Guanajuato. Solo para confirmar, el tema del agua en específico depende primordialmente de permisos que se otorgan a nivel federal, ¿no? O sea, la última palabra la tiene la federación. Totalmente de acuerdo. AMLO ha presumido proyectos en Nuevo León, lo más reciente fue en Querétaro, nuestro estado vecino, también del PAN. Entonces, ¿por qué en Guanajuato, con tanta necesidad, simplemente no se aprobó ningún proyecto? Y no solo eso, detuvo Zapotillo. Es que, a ver, es un tema de dos. Yo no sé el gobierno del estado qué tanto hizo. De verdad yo tengo muchas dudas. Cuando vemos que el gobernador del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, solamente fue a una reunión de seguridad de las que convoca el gobierno federal, pues yo tengo muchísimas dudas de que haya hecho lo suficiente con la federación por traer el agua al estado de Guanajuato. Las gestiones suficientes. La verdad es que tengo muchas dudas. Ok. Platicamos un poquito de política. Ahora, aquí importantísimo es el tema de la coordinación. Importantísimo. Entonces, no puedes decir que hay coordinación en el tema de seguridad pública cuando ves estos números, ¿sí? No puedes decir qué tanto hizo realmente en el tema del agua. Pues la verdad es que... platicamos un poquito de Morena para darle contexto a nuestra audiencia. En los estatutos del partido, en el artículo 3º, inciso F, voy a leer una parte que dice, no permitir ninguno de los vicios de la política actual, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación de los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. Te voy a leer una lista de nombres donde quizá estos estatutos se están rompiendo, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Vamos a partir sobre todo del influyentismo, quizá no nepotismo, pero sí hay claramente una violación de este estatuto, ¿no? Platiquemos un poquito de los Prieto. Ernesto Prieto fue secretario de la Secretaría de Devolver al Pueblo lo Robado. Su hijo, Octavio Augusto Ernesto Prieto, era funcionario del SAT y recientemente fue nombrado magistrado del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Julio César Ernesto Prieto es ahora alcalde de Salamanca, su otro hijo. Y Ernesto Alejandro Prieto, un tercer hijo de Ernesto Prieto, es diputado local plurinominal. Todos son sus hijos, claramente todos
metidos en Morena y en puestos públicos. Obviamente a nivel federal está el caso de Lenia Batres, hermana de Martí, que es el jefe de gobierno interior de la Ciudad de México, designada de manera directa por el presidente para ocupar un puesto como ministra de la Suprema Corte. Y a nivel, a nivel local en León, el esposo de Marlú Micher, cuando era senadora, fue designado también como diputado plurinominal de Morena, David Martínez. Entonces, ¿dónde queda esta no permitir influyentismo, nepotismo, amiguismo? Mira, yo creo que el nepotismo es cuando depende de ti, tú lo pones. De acuerdo. Ahí hay un claro nepotismo. Sí. ¿Sí? En estos casos no es así. En estos casos, por ejemplo, digamos, Ernesto Prieto, entiendo que él pasó a la Comisión Nacional de Elecciones y ahí le dieron de nuevo el espacio para ser diputado local. Y lo ha hecho en 2 ocasiones, ¿sí? En el caso de Ernesto, del otro Ernesto, pero que es Ernesto Octavio, él, bueno, fue propuesto por el presidente Andrés Manuel para ser parte del Tribunal Administrativo hace días y fue nombrado. ¿Y no crees que tenga algo que ver que su papá es persona cercana a AMLO para que le hayan ofrecido un magisterio del TFJ? Bueno, pues esto tendríamos que preguntárselo al presidente, no te sé decir acá, hasta dónde le alcance el tema. Y en el caso de César, entiendo también que fue, evaluaron una encuesta, él sale arriba en la encuesta y se propone como candidato a la presidencia y finalmente, bueno, pues es presidente municipal. Así es. Ok. Livia García, tu contrincante para la gobernatura de Guanajuato, en una entrevista aquí afirma, primero, que no le va a temblar la mano en tomar decisiones acerca de la seguridad, pero en el mismo tono habla de que no tiene compromisos que le impidan tomar decisiones contundentes si llegara a la gobernatura. ¿Tú tienes algún compromiso? De ninguna manera. No. ¿Hay algo que tú le debas a alguien o a alguien cercano a ti? Por ejemplo, Ricardo Sheffield, que claramente el candidato más popular son las encuestas, pero por, ¿cómo se dice? Por decisiones de paridad, tú fuiste la seleccionada como candidata porque es la segunda más popular. ¿Cuál es la relación con Ricardo Sheffield? Mira, somos aliados políticos, se puede decir, somos amigos también, es una buena persona y hemos venido trabajando en equipo desde el 2018, realmente. Entonces, pero tanto como que hay una deuda, no. Creo que hay entendimiento y hay aliados políticos, pues somos aliados políticos, pensamos muy parecido. Entonces es normal que cuando pienses muy parecido haya pues una buena relación. Pero de eso a que haya una subordinación o que hay situaciones que yo le pueda deber, la verdad es que no. Le respeto mucho, le tengo un gran aprecio, y es todo. Ok. Ricardo Sheffield fue procurador del consumidor, sí. Fue director de la Profeco. Hoy tengo entendido que tu hijo Manuel, que se graduó de la universidad en 2021, tiene un puesto de subdirección en la Profeco. ¿Tiene algo que ver con la posición que tenía Ricardo Sheffield para que tu hijo entrara a Profeco recién egresado? No, de ninguna manera. Él realizó una serie de exámenes que le permitieron poder tener esa posición y además, por otro lado, también debo decirlo, se ha hablado mucho del sueldo, ¿no? Porque lo que hacen es como sumar los 3 meses en un trimestre y decir, es que gana, no sé, X cantidad, no 100,000 pesos, ¿no? Pero es que lo están tomando como si fuera un sueldo mensual, cuando es trimestral. Entonces hacen mal la cuenta, ¿no? Yo nunca he salido a desmentir esas tonterías porque es muy evidente cuando ves y revisas los números, pues que no es así, ¿no? Es un sueldo de 25,000 pesos, una cosa así, ¿no? Ya neto. ¿Y esa posición no te compromete un poco más con Ricardo? Digo, ya sé que no está en la Profeco, pero... No, porque él ha ganado su propio espacio de manera personal. Ok. Muy bien. Suponiendo, Claudia Sheinbaum, como todos bien sabemos, tiene el bastón de mando de Morena a nivel nacional, ¿no? ¿Podemos entonces suponer que tú tienes el bastón de mando de Morena a nivel de Guanajuato? No sé si existe un bastón de mando ritualista como el que tiene Claudia. Pero bastón de mando. Mira, no tanto como una especie de bastón de mando. Yo creo que
el tema, todas las decisiones se tienen que tomar en coordinación con el comité estatal. Okay. Yo soy muy respetuosa de las instituciones, entonces hay una buena relación con el comité estatal, hay una buena relación con el comité nacional que me permite poder transitar sin mayor problema en muchos temas, en muchos aspectos, de tal manera de que no hay un jaloneo, ni mucho menos, sino que podemos llegar a muchos acuerdos y eso creo que es bueno. Ok. Como platicamos al principio, tú llegaste a Guanajuato en 2014-2015, entonces quizá no te tocó vivir en León el trienio de Bárbara Botello. Me tocó una parte. Una parte, bueno, cuando era diputada Sí. federal por el PRI. En AM hemos publicado decenas y decenas de páginas de irregularidades cometidas en su trienio. Incluso Ricardo Sheffield publicó en Twitter cuando él apoyaba el desafuero de Bárbara Botello. Hoy, Bárbara Botello es la candidata de Morena por la alcaldía de León otra vez. Esta pregunta se le hizo igual a Claudia Sheinbaum, desafortunadamente no me la pudo responder, pero la pregunta es ¿por qué Morena se ha visto en la necesidad de sumar a personas con una reputación cuestionable como Bárbara, que además están inmiscuidos en problemas legales para asumir puestos de liderazgo? Mira, esa pregunta se la tendríamos que hacer a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Comisión Nacional, bueno, de Elecciones básicamente, ¿no? Está la Comisión de Encuesta, Nacional de Encuestas, elaboran la encuesta, hacen la encuesta, le pasan el resultado a la Comisión Nacional de Elecciones y es la Comisión Nacional de Elecciones quien va tomando las diferentes decisiones. Entonces, yo confío mucho en las decisiones de mi partido, que finalmente han generado, pues que ahorita tengamos 23 estados gobernando, aparte de la presidencia de la República. Entonces, bueno, yo entiendo que sus motivos tendrán para tener a esta persona, a la compañera Bárbara Botello, como candidata, o bueno, aspirante a candidata, porque ahorita todavía no hay un registro como tal. ¿Y no había más perfiles aparte de Bárbara que fueran competitivos? No te sé decir porque no Ok. tengo la lista de todos los que se apuntaron. Ok. No sé. Previo a la designación de los candidatos, dijiste no solo en más de un medio que no estabas interesada en ser la candidata para gobernadora de Morena. Tu nombre, de hecho, no figuraba entre las personas que aparecían en las encuestas originales. Estaba Ricardo Sheffield, Antares Vázquez, Ernesto Prieto, y todo apuntaba a que Ricardo sería el candidato, como realmente él quedó arriba de la lista, ¿no? ¿Qué cambió para ti? ¿Por qué ahora sí quieres ser gobernadora? Mira, normalmente es una realidad. Yo soy de la idea de que no hay que hablar mucho de tus aspiraciones, ¿no? Y realmente nos apuntamos en el consejo teniendo la posibilidad muy clara, porque revisamos las tendencias de los consejeros y la realidad es que nos favorecía. Entonces nos registramos, posteriormente del registro, bueno, pues ya se viene la elección del consejo, fuimos favorecidos, gracias a Dios, salimos arriba en el tema de las mujeres, estaba la compañera Bárbara, la compañera Antares y tu servidora, bueno, pues sale arriba. Posteriormente, incluso Arcelia por ahí me pregunta cuando íbamos llegando, oye, se dice que estás arriba en las encuestas, pero que Antares, la compañera Antares, puede ser que sea como la favorita, pues, ¿no?, del Comité Nacional. Y yo la verdad es que le dije, pues, encantada de la vida, yo trabajaré con quien tenga que trabajar. Entonces, finalmente, bueno, pues nos favoreció los números, nos favorecieron también en la encuesta a nivel estatal, y eso nos permite estar ahora en esta situación. Ok. Genaro Aguirre pregunta, ¿por qué no has realizado la operación cicatriz con tus adversarios de la interna o no los necesitas? Y Francisco Arias complementa esta pregunta diciendo, ¿qué opinas de la actitud tomada en tu contra y total falta de colaboración de tus compañeros Antares Vázquez y Ernesto Prieto? Mira, en relación, por ejemplo, al tema ya tuvimos varios encuentros en el Comité Nacional. Ahí el Comité Nacional estaba presente el presidente Mario Delgado, el coordinador Ricardo Monreal, coordinador regional de esta zona, de la circunscripción, y tuvimos varias pláticas, varios encuentros, con la propia candidata a la presidencia de la República, con Claudia Sheinbaum también, nos reunió, nos juntó. Entonces, de alguna manera, bueno, pues es un proceso, es un tema de que también tenemos que entender que somos seres humanos, ¿no? Y que tenemos que también darle los espacios, darle los tiempos y esperemos que se estén sumando en los próximos días ya de manera mucho más contundente. Muy bien. Tengo dos preguntas más, si es posible.
Sí, adelante. En tema de salud, bueno, es bien sabido que el gobierno federal fracasó al intentar transformar el Seguro Popular en el INSABI, que ya no existe y ahora se llama IMSS Bienestar. En el caso de Guanajuato, Diego presume que uno de los mayores logros es el sistema estatal de salud. Precisamente ellos no permitieron que el INSABI absorbiera el sistema estatal de salud. Si hubiera estado en su lugar, desafortunadamente no voluntad a futuro, pero ¿hubieras tomado la misma decisión? No. Ok. No, de ninguna manera. Hay que recordar, Ya sabiendo que el INSABI fracasó. Sí, no, pero a ver, el tema tiene que ver con un sistema de corrupción. Aquí justamente en el estado de Guanajuato se descubrieron a 2 empresas muy visibles que alteraban los precios de los medicamentos en el tiempo de Márquez Márquez. Así es, en el sexenio de Márquez. Así es, en el sexenio de Márquez. Y continuaron los primeros años de Diego, sino también estas mismas empresas, vendiéndoles los medicamentos. Entonces, obviamente, cuando entras a un tema de sistema de corrupción, es donde dices, espérame tantito, ¿no? La verdad es que hay otra manera de poder arreglar las cosas, ¿no? Entonces, no, realmente sí nos hubiéramos sumado al tema por supuesto, al tema del gobierno federal. ¿Tú crees que en tema de salud estaríamos mejor hoy si se hubiera afiliado el Estado a IMSS Bienestar que manteniendo nuestro propio sistema de salud? Yo pienso que sí. Mira, todo tiene que ver con el tema de voluntad, con el tema de querer hacer las cosas, ¿no? Y no politizar el asunto. Creo que en su momento le sirvió mucho a Diego para el tema de politizar esta situación. Y decir, somos el primer lugar. Y me tocó un debate muy interesante cuando David Martínez le pregunta al secretario de Salud Pública, ¿en qué te basas para decir que eres el primer lugar? ¿Sí? Y no hay un solo documento. Ok. ¿Sí? Entonces yo puedo repetir muchas veces que tengo el mejor sistema de seguridad pública y puedo anunciarme por todo el corredor industrial con espectaculares de que tengo el mejor o de que no hay corrupción en el Estado cuando guardo por debajo de la alfombra 14,000 millones de pesos para el cierre del 2023. 14,000 millones de pesos que nosotros le hemos llamado la partida secreta, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque al final los pueden gastar como ellos quieren. Normalmente se venían guardando debajo de la alfombra entre 5,000 y 6,000 millones de pesos anuales. Para este cierre se guardaron 14,000 millones de pesos y estos, por lo general, la mayor parte se convierte de libre disposición. Hay que recordar que los vales tarjeta Mujeres Grandeza salen de los 5,000 millones de pesos que se guardaron el año anterior. ¿Sí? Sí. Yo hice la pregunta, Así me es. la respondieron y la exhibimos. Así es. Entonces, ¿qué piensan hacer con esos 14,000 millones de pesos? Acciones electoreras, ¿sí? ¿De qué se trata? Realmente es un tema que sí llama la atención y sí es muy delicado. ¿Tú tienes el dato de cuánto va a invertir la Federación en apoyos sociales en este año en Guanajuato? Exactamente no lo tengo. Sé que es muy parecido a lo mismo que se invierte, que se le manda al gobierno del Estado. Es otra cantidad muy semejante. Sí, creo que Estamos hablando de 120,000 millones de pesos. a nivel estatal. Uh-huh. Sí, exacto. Bueno, nada más queda como... Sí. Sí. Bueno, para tratar de terminar en un tono más positivo, ¿hay algo que tú nos puedas compartir positivo acerca de Livia García? Es muy complejo. ¿Y qué tal de Yulma Rocha? Que es la otra contrincante que va por MC. Es trabajadora. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo y esperamos que no sea la última vez que platicamos. Claro sobre que todo sí, ya que empiece la muchas campaña gracias. para que nos platique tus propuestas formalmente. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas Y gracias a todos ti, por Enrique. escucharnos. Gracias.